El 10 de septiembre del 2025, Charles James Kirk sufrió un atentado mientras hacía uno de sus famosos mítines de debates. Rápido la opinión pública tuvo varias respuestas. Una de las que resaltó más fue la de la supuesta izquierda. O, también, cierta parte de la comunidad LGBT. Lo que hicieron fue algo que hasta día de hoy sigue vigente. Memes sobre la muerte de Charlie Kirk, tanto en Instagram, como en TikTok, Facebook, Twitter se publican a diario. Donde sea podrán observar deepfakes de Charlie. Tenemos el consenso de eso. Ahora bien, como respuesta, cierta gente utilizó a cierta persona. Junko Furuta. Ella fue el principal foco de contraataque. Es difícil decir dónde inició, puesto a que su expansión fue masiva. Pero se especula que fue en Twitter. Actualmente, si ustedes buscan a Junko Furuta en cualquier red social, es posible que se lleguen a topar con contenido deepfake de Junko Furuta, así como de Charlie Kirk. Acompañado de esto, es posible que lean alguna discusión entre por qué una muerte está bien y la otra no. Y viceversa. Sí, algo enfermizo. No es meritorio de este vídeo recalcar las cosas que le sucedieron a Junko, debido a que hay más y mejores documentales en esta misma plataforma y otros portales de blog. Lo que sí haré, será un breve recuento de lo que ha aparecido. Porque, nuevamente, tal parece que TikTok ha sido la cuna de otra cría hematófila. Al hacer un simple sondeo, y debido a la alta viralización de cierto contenido, estas cuentas de TikTok, dedicadas enteramente a burlarse de la muerte de Junko Furuta, han recibido gran atención. Si nos dirigimos a sus comentarios, estos estarán plagados de respuesta y contrarrespuesta. Como mencionaba, una parte burlándose de Charlie Kirk, y la otra burlándose de Junko Furuta. Ambos con lo que aparentan ser memes, atacando al rival. Como repito, esto es bastante reciente. Aún a día de publicado esto es posible que más y más contenido siga saliendo, quizá hasta peor. Hay algunas de las cuentas que son ragebaits. Básicamente, son cuentas creadas para generar enojo en el rival con una carnada o anzuelo, que sería una imagen polémica como lo son las que ya se han mostrado. Hay tanto cuentas ragebaits de Junko Furuta como de Charlie Kirk. Ambas circulan libremente por estas redes sociales como les he mostrado. Además, para concluir, el discurso no solo se reserva en el habla inglesa, sino que impregna toda la internet. Es decir, también ciertos grupos radicales de habla hispana adoptan estas imágenes como discurso de odio. O para demeritar al rival. O para cualquier otra cosa. Esto es algo que se ha salido de las manos. Y de acuerdo a esto, más que ser humor negro, es humor radical. Un tipo de humor que busca la polémica y el enojo de tu oponente. Al menos esa es la verdad. Es triste que Junko, una estudiante que pasó por todo lo que pasó, tenga que ser el principal marco de ofensa. Pero, como menciono, fue la respuesta ante los memes de Charlie Kirk. Aunque es claro que no a todos les interesa la política. Y peor aún, hay quienes aún sin interesarse en ningún bando, se burlan de ambas muertes de igual manera. Tengan cuidado con este tipo de gente. Y cuiden a quienes no sepan. Descansen.